Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Claudia Santiago y esta clase es de vital importancia para el establecimiento de esos criterios éticos para hacer que las investigaciones que hacemos sean más responsables y no infrinjan daño a las personas involucradas. Como nosotros sabemos, la ética no es solamente un razonamiento filosófico o para dilucidar algunos temas en cuanto a lo que hace o no hace daño de nuestro comportamiento profesional. La ética implica una asociación de valores, de principios que hace que apuntemos hacia lo correcto al momento de llevar a cabo una investigación. No obstante, las evidencias empíricas históricamente demuestran que existe una vanguardia de investigadores que, a pesar de que tienen mucho conocimiento acerca de las distintas áreas del conocimiento, al momento de aplicar estas fases experimentales que necesitan los investigadores, pues se olvidan de que son seres humanos los que están presentes como sujeto de esa investigación, y eso hace que la corrupción y una cantidad de malas prácticas investigativas se apliquen, y por tanto estos códigos éticos y los comités que se garantizan hacer efectivos esos códigos son de vital importancia para que la responsabilidad social impere al momento de llevar a cabo las investigaciones. Aquí, pues, para introducir, es importante resaltar que siempre al momento de llevar a cabo una investigación, sea una investigación de tipo académica para publicar o divulgar cualquier tipo de conocimiento, sobre todo en los planteamientos de la investigación en cuanto al manejo de los datos y las fuentes, es importante saber que las revistas o investigaciones o medios divulgativos tienen sus propios códigos de ética o, o comités que garantizan que esa información sea veraz y que la manera que se muestre tenga principios éticos, o sea, no siempre se vale todo. Incluso algunas revistas indexadas ahora piden incluso los datos, los procedimientos para saber cuál es la procedencia de esa información que se está suministrando. Y cuando no se aplican las metodologías correctas o simplemente el investigador, pese a que tenga muchas habilidades y competencias investigativas, no se ciñe a esos criterios éticos, pues simplemente puede hacer cualquier cosa que vulnere a los participantes de la investigación o producir una cantidad de experimentos que tengan consecuencias en las personas participantes, o poner a la venta cualquier tipo de medicamento que produzca daños nocivos en la sociedad. Y esto puede ser aplicado a las ciencias médicas o cualquier tipo de investigaciones, siempre y cuando tenga un impacto negativo hacia los involucrados, y para ello los comités de ética y esos códigos de ética procedimentales son tan importantes, porque esas actividades tienen que estar reglamentadas y sometidos a un principio de justicia para mitigar los daños que se puedan dar en un proceso investigativo. Y por eso la ética es un principio básico y medular en cualquier tipo de investigación. Puede que se trate del mayor experto en un área de la ciencia y el conocimiento, y si no tiene esos principios de integridad, valores y fundamentos que le lleven a hacer lo correcto, pues simplemente esto será o no tendrá ningún sentido.
En cuanto al contexto, siempre es importante llevar esos pasos o conocer un poco de la historia en cuanto al nacimiento de los comités y los códigos de ética en cualquier tipo de investigación. O sea, esa cuestión de los derechos humanos es de muy reciente data. Prácticamente la historia de la humanidad ha estado cargada de flagrantes violaciones a los derechos humanos y esto se ha venido experimentando sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando sabemos que los nazis, que eran parte de los protagonistas de esta cruenta historia, llevaron a cabo una serie de experimentos en grupos minoritarios, en este caso los judíos, gitanos y cualquier tipo de minoría. Ellos, al momento de llevar a cabo esa experimentación, incluso contando con los mejores médicos y científicos de la Alemania nazi, no tomaron en cuenta los derechos humanos y eso produjo todas esas barbaridades que la ciencia médica alemana experimentó por entonces y no había ningún principio moral o ético que hiciera que esas grandes empresas como decir Porsche o, o cualquier tipo de empresa del momento tomara incluso como esclavos a poblaciones civiles o no importaba si esa esclavitud llevaba hasta la muerte o los médicos experimentaban medicamentos sin tomar en cuenta las consecuencias letales y por eso ahí se aplicaron principios eugenésicos, la eutanasia, reducir a minorías, por decir cualquier minusválido fue a parar a campos de concentración o campos de la muerte y todo eso llevado, conducido por este personaje que se llamaba el ángel de la muerte, Joseph Mengele, y de ahí comenzó un debate en cuanto la ética en esa experimentación médica, que no se valía todo al momento de investigar. Y fíjese que las cosas negativas conllevan lo positivo, porque de ahí en adelante se comenzó a reglamentar lo que fue los códigos éticos de las prácticas investigativas o experimentación de tipo médico. Aquí, pues, esos códigos de ética se hacen fundamentales para humanizar cualquier proceso de investigación. Sabemos que la investigación de tipo social tiene un carácter vinculante, que los objetos o sujetos de estudio son seres humanos con pasiones, con vulnerabilidades y por tanto, pues eso tiene que estar presente tanto en investigaciones de tipo educativa, social, clínica, experimental y etnográficas, por decir la antropología, cualquier ciencia de la sociedad, porque no se trata sino de seres humanos que están presentes allí y esos códigos no tienen otra función sino respetar esos derechos humanos o los principios de la dignidad humana. Y como esos principios éticos tienen un basamento legal de carácter universal, y eso lo podemos ver en esa pirámide de Kelsen que establece que para redactar cualquier código hay que ver primero la legislación internacional y luego leer los instrumentos legales a nivel nacional. Y en función de eso y de las necesidades de cada organización, revista o centro de investigación, se redacta esos códigos de tipo ético que todo organismo, revista indexada o institución tiene que tener. Y de hecho las mismas profesiones tienen esos códigos de ética, código de ética de los médicos, de los contadores, y eso tiene ciertas particularidades dependiendo del país. En cuanto a esto, vamos a citar esos tres
basamentos legales de cumplimiento obligatorio, que el Código de Nuremberg, que viene después de ese juicio de los médicos, que fueron juzgados 27 médicos dentro, que participaron activamente en la Alemania nazi, y por tanto de ahí se desprenden 10 principios que los resumo en estos, por lo menos el consentimiento informado a los participantes de la investigación, que no se pueden hacer experimentos directamente en humanos, sino que hay que experimentar con animales previamente, por lo menos en el caso de medicamentos o cualquier tratamiento médico, y hay que minimizar cualquier sufrimiento a la persona que se somete a dicho estudio. Y eso del consentimiento informado es obligatorio que se le informe debidamente a los involucrados en cualquier proceso de investigación de cada una de las etapas de esa investigación. Es decir, que usted, si es parte de un experimento médico, no es que va a enterarse de lo que va a suceder al momento de hacer la experimentación. Todo eso debe estar contenido o debidamente informado. Igual, los participantes de la investigación pueden interrumpir y decir no quiero seguir con el experimento. Y siempre y cuando esto sea en beneficio propio de los pacientes o el grupo de estudio, y también en beneficio de la humanidad, o sea, que sea proyectable. Y en cuanto a la declaración de Helsinki, que esa fue en los años 60, pues prevé también ese consentimiento informado, evaluar esos riesgos de la investigación y la importancia de la revisión ética. Es decir, aquí ya entran en juego los comités éticos. De todas maneras, yo toda esta documentación se las voy a dejar en el Classroom. Y ya el informe Belmont, que es de los años 70, pues siempre se basa en el respeto de la dignidad humana en todos los procesos de investigación, y sobre todo garantizar la justicia equitativa, es decir, que esos participantes se beneficien de esos riesgos de la investigación. Y siempre y cuando el consentimiento informado, que se está también en la Organización Mundial de la Salud, debe estar presente en cualquier tipo de investigación social. No podemos hacer ningún experimento o tratar con seres humanos, por más inocuo que sea, si no se hace ese consentimiento informado, que implica saber cuál es el propósito de la investigación, cuáles son las implicaciones, riesgos y qué se va a hacer con esos datos, y garantizar esa etapa de la confidencialidad, es decir, de que no se sepa al momento de publicar los resultados quiénes fueron los participantes o datos que pudieran vulnerar los aportes de esa persona. Y todo eso es tangencialmente importante al momento de llevar a cabo cualquier tipo de investigación. Y aquí, mire, las evidencias empíricas o señalamientos en cuanto a los efectos de hacer una investigación sin tomar en cuenta los factores éticos son muy relevantes. Y aquí hay un experimento que se llevó a cabo en los Estados Unidos en la época de los 60, que se llamaba Tuskegee experimento, que un grupo de científicos quiso probar una vacuna para la sífilis, y durante la etapa de experimentación recurrieron a una minoría étnica, en este caso minoría de color, inyectaron, inyectaron estas vacunas, y lo que hicieron fue diseminar el virus de la sífilis en una minoría que se vio muy afectada. Y esto hizo que en Estados Unidos se establecieran una serie de reglamentaciones que evitaran este tipo de procedimientos. Es decir, no importa que se sea profesional en cualquier ámbito, pero si no se mide de verdad el efecto que esto puede crear en los participantes, y así pudiéramos nosotros hablar de muchos casos, por lo menos el caso de los opioides en Estados Unidos, que pasa a una empresa famosa
hacer una cantidad de fármacos y al final produjo que una gran cantidad de personas se vieran afectados por ese vicio de drogas sintéticas, en este caso, una dependencia a narcóticos de venta pública. Entonces, este es uno de los debates que se dan mucho en la sociedad americana. Y en cuanto a este experimento del psicólogo Philip Zimbardo en la Universidad de Stanford, que dio como consecuencia este libro, El efecto Lucifer, donde este psicólogo, a pesar de tener conocimiento, hace una simulación de una cárcel y ahí muchos de los que participaron simularon ser carceleros y otros ser prisioneros y el manejo ético de ese experimento produjo este libro que se llama El efecto Lucifer, es decir, que cualquier ser humano puede tener una propensión hacia la maldad y sin embargo, pues este experimento fue muy cuestionado en el ámbito de la psicología en la Universidad de Stanford. Y evidencias o ejemplos pueden haber en cantidades. Y aquí, en cuanto a los códigos de ética, pues no es otra cosa que una reglamentación de las investigaciones, sean de tipo académica o de tipo eh, experimental o cualquier centro de investigación, y depende de las características propias de esas organizaciones, instituciones, revistas, centros médicos, industria farmacéutica, cualquiera de las especificidades de esas organizaciones implican esa redacción de los códigos de ética y son fundamentales porque toda institución o organismo, revista indexada o institución tiene que contar con esos códigos procedimentales o códigos de ética. Aquí siguiendo con una definición del PNUD, son herramientas que proporcionan criterios claros y consensuados, es decir, tienen que ser producto del diálogo entre los factores que están presentes en esa organización para orientar la conducta de los funcionarios hacia un buen ejercicio de sus funciones, por lo que es importante que el contenido del código les haga sentido y les sea cercano. Por eso, cada organización tiene sus particularidades y en función de esa realidad diagnosticada, se redactan esos códigos que tienen valores universales, pero también valores operativos de cada organización. Para lograr esto se necesita, como ya dije, diagnosticar y también se requiere que ese código ponga especial atención en el lenguaje, es decir, que sea amigable, que sea de fácil comprensión y que no se preste ambigüedades. Por eso la claridad en la redacción es muy importante para que estos códigos sean más ejecutables y más operativos. Aquí, pues, grosso modo, la funcionalidad o la intención de redactar estos códigos de ética es garantizar las buenas prácticas investigativas, sin importar el ámbito, establecer protocolos procedimentales, que estas normas sean de cumplimiento obligatorio, es decir, que ese código garantice ese cumplimiento y no sea a discreción de quienes integran esos organismos o instituciones. Son reglas que definidas para controlar la conducta profesional. Puede ser código de ética de los médicos, código de ética de los contadores o cualquier tipo de actividad u profesión. Y tiene como finalidad la toma de decisiones para gestionar mejor el trabajo con un sentido ético y de responsabilidad social.
Y aquí, completando la información anterior en cuanto a la finalidad de estos códigos, garantizar la buena reputación profesional, porque la ética no es algo prescindible. De hecho, el valor que uno tiene como profesional tiene que ver con esa integridad. Usted puede tener el mayor conocimiento de su área de experticia, sin embargo, si su ética y su capacidad de tener una actividad con orientación social se ve vulnerada, simplemente esa práctica profesional no tiene ningún sentido, por lo menos en el caso de los médicos, los docentes o cualquier tipo de profesión orientada al bienestar social, la ética viene siendo un pilar inamovible y sirve para cumplir con esos protocolos de la investigación y garantiza la probidad en el manejo de los recursos y el financiamiento a esas investigaciones, porque como nosotros sabemos, las investigaciones requieren de financiamientos y esta probidad ética garantiza que ese manejo de los recursos sea parte de esa transparencia y esa veracidad que se necesitan. Y aquí, en cuanto a los comités de ética, pues no es otra cosa que esos profesionales o esos integrantes que garantizan el cumplimiento de esos códigos de ética. En cuanto a los integrantes, pues tiene que ser un miembro de la comunidad, una persona que conozca de las leyes de ética y de los protocolos legales y integrantes dentro del grupo u organización y sobre todo tiene que también contar con miembros expertos. Si usted está en una industria de fármacos que hagan cierto tipo de medicamentos, ese comité de ética tiene que contar con profesionales que avalen y conozcan esos procedimientos para saber si se está cumpliendo con los, los protocolos y los códigos. Y sobre todo ser personas muy éticas con una integridad que les permita tomar decisiones justas cuando tengan que haber sanciones o parar cualquier procedimiento médico o investigativo, porque eso es lo que hacen los comités, velar por todo el proceso de investigación y que se cumplan con todas esas etapas. Y pudiera parecer algo trivial, pero sin esto no hay garantía, porque si a los investigadores o cualquier tipo de personas que se involucren en el área investigativa no se les audita o esto no está precedido por un código de ética o por un comité que garantice la transparencia del proceso desde el inicio hasta el final, pues simplemente la gente puede flexibilizar esas normas y terminar incurriendo en delitos u omisiones que puedan dañar a la colectividad. Y por lo tanto, ya para ir cerrando, importancia de estos comités de ética es promover la justicia y la transparencia en los procesos de investigación. Esto implica la aplicación de sanciones, sea de tipo morales o cualquiera que dictaminen los códigos de ética. Y lo más importante a mi modo de ver es la protección de los participantes en las investigaciones y proyectos, porque el fin último de cualquier proceso de investigación es el ser humano y por eso esto implica la ética, una responsabilidad social y sobre todo tener integridad al momento de aplicar estos procedimientos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.